con motivo de su quinto informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció un mensaje de 66 minutos acompañado de 1,400 invitados, entre ellos miembros del gabinete legal y ampliado, legisladores, ministros, gobernadores, empresarios, representantes de la sociedad civil e invitados especiales. Su mensaje se centró en los 5 ejes contenidos en el informe que entregó a los legisladores para su glosa: prosperidad, paz, educación, inclusión y responsabilidad global. Hizo también un llamado al Congreso de la Unión para que se discuta y, en su caso, apruebe las modificaciones pendientes al marco legal en materia de seguridad pública y seguridad interior. En el apartado de México prosperó, el presidente reiteró que ante la renegociación del Telecán, su gobierno no aceptará condiciones que no beneficien al país. Vamos a verlo. La relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos, como con cualquier otra nación, se tiene que basar en principios irrenunciables: soberanía, defensa del interés nacional y protección de nuestros connacionales. Lo he dicho y lo reitero: no aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como nación.